llevaste a cuesta esa cruz y soportaste el dolor que el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Aquí está un martes más, una entrega más, gracias al Señor. A cargo de lo que es este espacio, era un compromiso que tenemos ya todos los martes, lo que es la familia de Reino Radio Show. De verdad que para nosotros más que un placer, un privilegio seguir compartiendo con todos ustedes a través de las ondas radiales de esta emisora, Jesús a la Vida FM, y también para las personas que están conectadas en Facebook, nos pueden entrar ahora a Facebook y pueden buscar la página Familia de Reino Radio Show. También estamos transmitiendo en vivo, que también pueden entrar a través de Facebook y pueden mirarnos a través de la plataforma de Facebook. Mis hermanos, hoy tenemos una persona que es parte de nosotros, que queremos muchísimo. Con nosotros esta noche está el pastor Migdonio Rojas. Buenas noches, pastor, bendiciones. Buenas noches, hermano, gracias. Sí, sí. Hermana Margarita, buenas noches. Buenas noches, hermano Eri. Y esta seriedad, usted está como muy serio. No, estoy escuchando. Ya. Quiero saludar, tomar este tiempo para saludar a cada uno de ustedes que toman como siempre su tiempo para sintonizar esta emisora, ¿verdad? Y escuchar palabra de Dios, no palabra de nosotros, sino palabra de Dios, porque el que hace el Espíritu Santo a través de nosotros, que le traemos la palabra que Dios nos pone en nuestros labios. Así que que el Señor prepare los corazones de cada uno de ustedes y sus oídos para que escuchen palabra del Señor, que trae un tema muy interesante en esta noche, y gócense en el nombre de Jesús. Jonathan Navarro, bendiciones, varón, buenas noches. Buenas noches, hermano Eri. Buenas noches, pastor Migdonio. Un placer con el público que está afuera, tranquilo, escuchando la emisora. Le damos las gracias por estar ahí en sintonía. Amén, amén. Esta noche hay un tema precioso, principalmente dirigido por Dios y dirigido por el pastor Migdonio. Amén. Que está poderoso, Eri. Esta noche, amén, claro que sí. Hay de lo alto, hay bendiciones desde lo alto. Amén, amén. Así mismo es. Amén. Pastor, esta noche nosotros de verdad que nos sentimos honrados una vez más con su visita y para nosotros es un placer que usted, gracias, hermano. Sí, que usted comparta un día más aquí con nosotros, una noche más. Así que el tiempo es suyo, pastor. Bendiciones, bienvenido. Gracias, hermano Eric. Gracias, hermana Margarita, hermano Jonathan. Estamos contentos por la invitación. Gracias a Dios porque estamos aquí. Amén. Una noche para poder estudiar la palabra de Dios. Amén. Vamos a tener una palabra de oración, por favor, antes de abrir la Biblia. Amén. Nuestro Dios y nuestro Padre, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, te damos honor, honra y gloria por siempre. Te damos gracias, Señor, por la vida. Gracias por este privilegio de estar aquí para estudiar tu santa palabra. Te ruego, te suplico, nos limpies, nos purifiques de todo pecado. Que tu Santo Espíritu nos oriente, nos dirija, nos enseñe, nos instruya, nos des inteligencia, nos des discernimiento. Porque te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, buenas noches. Apreciados oyentes, verdad que nos escuchan a través de esta emisora, Jesús en la Vida, y también a través de las diferentes redes sociales y plataformas. Amén. En esta noche, pues a petición del hermano Eric, hermano Jonathan, la hermana Margarita, ¿verdad? Amén. Vieron que abordemos un tema bastante importante acerca de los diezmos y de las ofrendas. Amén. Amén. Esto ha sido bastante controversial para muchas personas, inclusive para los cristianos, porque siguen con la incógnita o la pregunta, ¿verdad? Es que, bueno, si todavía es hoy mandatorio, si es que tenemos que devolver los diezmos en este tiempo, o solamente era para el pueblo de Israel, o era para el tiempo de Abraham. Bueno, sí, para la tribu de Leví, para el sacerdocio. Bueno, ¿cómo es este tema? ¿Qué pasa? ¿No? Si realmente está en vigencia, no está en vigencia, ¿qué dice la Biblia? ¿Es cierto? ¿Cuándo se originó?
Bueno, y otros preguntan, bueno, ¿y si yo no devuelvo mi diezmo, me voy a salvar o no? Bueno, hay tantas cosas que uno se pregunta, ¿verdad? Pero nosotros queremos contestar con la palabra de Dios a todas estas preguntas. Y otros pues dicen, bueno, ¿y desde cuándo empieza? Y llegan a las conclusiones de que, bueno, eso fue en el tiempo de Abraham, cuando Abraham trajo los diezmos al sacerdote, a Melquisedec, etcétera. Pero yo quiero mirar con ustedes, ¿verdad?, este tema, de las ofrendas que ya hablamos en una ocasión anterior, ¿verdad? Vamos a tocarlo brevemente como un repaso, después vamos a concentrarnos en lo que es la parte de los diezmos. Pero quiero que ustedes vean, hermanos, amigos y oyentes, señores y señoras que nos escuchan, dónde realmente se origina, ¿verdad?, esta ordenanza de parte de Dios de devolver el diezmo y dónde aparece, ¿verdad?, la primera ofrenda. Ya que entendemos todos que ofrenda es adoración, ofrenda es sacrificio, ¿no? Entonces, vamos a la Biblia conmigo, por favor, y les invito a abrir sus Biblias, si ustedes están en casa, ¿verdad?, donde estén, con una Biblia, tal vez en su iPad, pero podrían abrirla ahí, por favor. Entonces, en el capítulo 2 del libro de Génesis, y vamos a leer el versículo 15 al 17, Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice el registro sagrado, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Qué interesante, ¿no? El Señor le está dando una orden a Adán y Eva, y le está diciendo, mira, aquí tienen todos ustedes para comer, de todo árbol que Dios creó, que daba fruto, que tenía semilla, Dios le dice, mira, es para que ustedes puedan comer, es para su sustento. Sí. Pero dice, aquí hay un árbol en medio del huerto, del conocimiento del bien y del mal. De este árbol me reservo para mí. No lo toquen, no coman del fruto, porque el día que de él comen, ciertamente van a morir. Aquí está la ordenanza de Dios a ellos, para que no tocaran. Capítulo 3 del libro de Génesis, el versículo 2 dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Dijo, de ese árbol, de ese fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, mandó Dios, una ordenanza de Dios, no coman, ni se acerquen, ni lo toquen, porque el día que coman, van a morir. Ahí empezamos a mirar en la palabra de Dios, donde por primera vez Dios se reserva y dice, esto es mío, les doy todo, pero esto es mío. Ahí aparece el principio, ¿verdad?, de fidelidad que Dios demandaba del ser humano. Y eso se llama diezmo. Coman de todo. Sí. Hay mucho en este huerto. Había de todo tipo de fruto para que comieran, pero resérvese de no comer de este fruto. Amén. Uno podría decir, bueno, pero había de todo en el huerto del Edén. Estaba lleno de frutos, frutas, todo lo que Dios hizo delicioso y agradable para que comieran los hombres, Adán y Eva. Que uno diría, pues, oye, no había ninguna necesidad de comer del fruto prohibido. Dios dijo, no. En sí, ese fruto, la Biblia no dice qué fruto fue. Muchos dicen fue una manzana, no sabemos. En sí, el fruto no era algo que les podía traer la muerte física instantánea, no tenía poison, no tenía veneno, no tenía nada. Pero Dios dijo, me reservo, no lo toquen. Porque Dios quería que el hombre
obedezca al Señor. Saben, el principio del amor de Dios es la libertad. Dios crea seres libres para poder obedecer o desobedecer. Dios no crea robots. Pero dice, quiero que reconozcan que este huerto le he creado yo. Que yo soy el dueño, que yo soy el creador. Pero resérvese, no lo toquen. Bien. Ahí vamos a regresar en un momento. Pero vamos al versículo 20 del capítulo 3 del libro de Génesis. Dice, a su mujer Adán le puso por nombre Eva, por cuanto ella fue la madre de todos los vivientes. Eva significa madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dice luego el versículo 22, luego dijo Jehová Dios, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal, porque ha desobedecido. Ahora pues, que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Lo sacó Jehová del huerto del Edén para que lo labrara, la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del huerto de la vida, del árbol de la vida. Ahora, es interesante, después que Adán y Eva incurren en el pecado, en la desobediencia, no escuchar la orden de Dios, conocemos la historia, que lo que pasó, ¿verdad? Vino la serpiente, Satanás se personificó y habló, y Eva recibió instrucciones de no separarse de su marido, curiosamente rodeaba el árbol y estaba, ¿y por qué Dios habrá prohibido? Y lo miraba agradable a sus ojos, delicioso, y la tentación llegó y al final cayó y tomó y también le dio a su marido. Conocemos la historia. Pero ahora, una vez que esto sucede, el pecado al ser humano lo desnuda, lo avergüenza. Antes estaban cubiertos por la gloria de Dios, por la justicia del Señor. Ahora subieron desnudos, se avergonzaron porque su pecado ya habían incurrido en pecado. Ahora entonces corren, se esconden de la presencia de Dios, huyen de Dios. El pecado nos separa, el pecado nos aleja, el pecado nos ahuyenta de Dios. Y empiezan a tomar hojas de árboles de higuera para cubrir su desnudez, su vergüenza, su pecado. Pero el Dios de amor, de misericordia, que tenía trazado el plan de salvación desde las edades eternas, viene a buscarlos a ellos, pero ustedes van a notar aquí en este versículo 20, perdón, el 21 mejor, más claro, allá Jehová, Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Bueno, para que Dios haya hecho túnicas de pieles de animales, entonces pues tenemos que saber y entender y estar claros de que tuvo que haber sacrificio de animal. Porque al animal vivo no se le puede sacar la piel, tiene que primero sacrificarlo, tiene que primero matarlo. De tal manera que cuando el hombre, Adán y Eva pecaron, Dios, que tenía ya la provisión del plan de salvación por si el hombre un día pecare, proveyó un cordero para Adán y un cordero para Eva. Y se efectuó en el Edén el primer holocausto, el primer sacrificio del cordero. Y con la piel del cordero cubrió a Adán y también con el otro cordero que sacrificó por ella, porque la salvación es personal, no podía ser un cordero para los dos. Los cubrió a cada uno y les quítese esas hojas de higuera. Ahora tengo que cubrirles con la piel del cordero. Porque el Señor les explica, les da a conocer el plan de salvación y les dice que ese cordero representa al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que un día vendría a morir por el pecador. Amén. De tal manera que en ese momento el hombre entendió lo que significa la ofrenda, la adoración. Y a partir de ese entonces,
los seres humanos tenían que seguir creyendo en que un día, en el cumplimiento del tiempo, Jesucristo, el Cordero de Dios, tenía que venir a este mundo a convertirse en nuestra ofrenda pascual, a morir por nuestros pecados. Wow. Y allí empieza entonces en el Edén, tanto la ordenanza de devolución del diezmo, reservar la parte de Dios, como también la ofrenda. Si seguimos mirando un poquito aquí, entonces, vamos a ir al libro de Levíticos, al capítulo 4. Miren Levíticos, capítulo 4, y aquí vamos a encontrar, siguiendo el orden de la ofrenda, ¿verdad? Levíticos capítulo 4, la ordenanza de Dios. Capítulo 4 de Levíticos, el versículo 32 al 35. Dice: si trae un cordero como su ofrenda por el pecado, deberá ser una hembra sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y lo degollará como expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la expiación, lo pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, lo derramará el resto de la sangre al pie del altar. Le quitará toda su grasa como fue quitada la grasa al sacrificio de paz, y el sacerdote lo hará arder en el altar sobre la ofrenda quemada a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por el pecado que ha cometido y será perdonado. Ahora, en Éxodo, en el capítulo 20, vamos a mirar otra declaración interesante. Capítulo 20 del libro de Éxodo. Y aquí vamos a ver, capítulo 29 del libro de Éxodo, capítulo 29, los versículos 38 en adelante. Dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año, cada día. Perpetuamente ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero ofrecerás la 10ª parte de una efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y, como libación, la 4ª parte de un hin de vino. A la caída de la tarde ofrecerás el otro cordero. Harás conforme a la ofrenda de mañana y conforme a su libación, como olor grato de ofrenda quemada a Jehová. ¿Qué está pasando aquí? Ahora Dios ordena que a través de las generaciones el hombre no solamente entendiera el plan de salvación, sino que el hombre por fe ofrendaría un cordero, creyendo que ese cordero es el tipo que representa, que simboliza al cordero que un día vendría a morir, que sería Cristo Jesús. Entonces, tenían ellos que traer un corderito por la mañana y otro por la tarde. El pecador se presentaba en el santuario, ahí en la parte del atrio donde estaba el altar del sacrificio, y traía sus víctimas, su corderito. Tenía que ser el animal más bonito, gordito, no podía estar enfermo, no podía tener, ¿verdad?, el ojo ciego, ni la mano quebrada, no podía ser un animalito escuinclo, tenía que ser un animal el más hermoso del rebaño. Tenía que ser perfecto y tenía que ser de 1 año. Tenía que ser macho. ¿De 1 año? De 1 año. Tenía que traerlo de su rebaño, por la mañana y por la tarde. Y al traerlo entonces en el santuario, ahí en el atrio, el pecador hacía un acto, un símbolo, pero esto era algo solemne. Además era triste, pero era la forma de adorar, porque venía la enseñanza desde Adán, a través de Abel, quien sacrificó un cordero, ahora también Abraham. Pero viene aquí y el pecador tenía que poner sus manos sobre la víctima y confesar sus pecados. Simbólicamente traspasaba todas sus culpas y sus pecados sobre la víctima, sobre el animalito, sobre el corderito.
Y no era el sacerdote quien degollaba a la víctima, era el pecador. Tomaba el cuchillo, el puñal y degollaba al corderito, mirando al pobre animalito, ¿verdad? ¿Qué hago? Pues, corderito, aquí toca que yo muera porque yo soy pecador, yo merezco la muerte, tú no has pecado, yo he pecado, pero para que no muera yo tendré que matarte a ti, quitarte la vida a ti, porque estoy simbólicamente pasando mis pecados sobre ti al poner las manos sobre su cabeza y creyendo. ¿No era el sacerdote que hacía? No, era el que sacrificaba, era él el pecador, el que venía con su ofrenda, el que adoraba. Yo saqué de sacerdote. No, la Biblia dice que era el pecador. Entonces, ese era un acto solemne. Decía, ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo que quitarte la vida. Porque el pecador tenía que poner su confianza en ese corderito, que ese es el tipo que representa, que simboliza a Cristo, que un día vendría a morir y se convertiría en el Cordero Pascual, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso cuando usted ve a Juan el Bautista, inspirado por el Espíritu Santo, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista ve a Jesús venir, el Espíritu Santo le inspira, y Juan el Bautista mira a Jesús y lo señala y dice, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que estamos esperando por tanto tiempo. Ha llegado. Amén. Ha llegado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Amén. ¿Se acuerdan de Abraham? Cuando Dios le dice, mira Abraham, toma a Isaac, tu único hijo, y sacrifícamelo. Ve ahí al monte y sacrifícamelo. La ordenanza de Dios era no matar. Pero Dios ordenó a Abraham y Abraham fue un obediente porque conocía la voz de Dios. Tenía una íntima comunión con Dios, tanto así que él distinguía bien la voz que era de Dios y no era otra voz ajena a la de Dios. Por eso obedeció y tomó su hijo, su único hijo, el hijo de la promesa. Y camino de 3 días sube arriba al monte para sacrificar a su hijo. Y cuando llega y pone el altar, pone la leña, y ahora el muchacho ahí le pregunta, papá, dice, todo está bien, y el cordero que vamos a sacrificar, ¿dónde está el holocausto? Abraham le contesta, hijo mío, no te preocupes, Dios va a proveer. Amén. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando ya llegó el momento del acto del sacrificio, ya Abraham tomó el cuchillo, el puñal para sacrificar a su único hijo, escuchó una voz del cielo que le dijo, Abraham, Abraham, detente, no hagas daño al muchacho. Y cuando eso escuchó Abraham, volteó y ahí entre los arbustos estaba un cordero. Dijo, sacrifica el cordero y no a tu hijo ahora. El cordero tomó el lugar del muchacho. El cordero fue el sustituto del muchacho. El cordero representaba a Cristo Jesús. Amén. Que no muera él, va a morir el cordero. Y para que no mueran ustedes, dijo, ¿verdad? Jesús va a venir a morir por vuestros pecados. Esa era la ofrenda que el cielo iba a dar. Eso es el significado de ofrendar. El Señor dio todo. La palabra de Dios, San Juan 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿qué cosa? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El Cordero Pascual, Jesucristo se convirtió La primera ofrenda. en la primera ofrenda para salvarnos. O sea, el Cordero que venía desde el Edén, a través de las generaciones, Abraham, el pueblo de Israel, que venía haciendo sacrificios cada día, todo eso y lo que había en el santuario, cada objeto, cada cosa que había en el santuario, la mesa con los panes, el altar del incienso, el candelabro, todo tenía un significado, el tipo de Cristo. Todo el santuario, el centro del mensaje del santuario que Dios quería que el pueblo entendiera, y lo encontramos en Éxodo capítulo 25, es que Dios quería que el hombre comprendiera el plan de salvación. Wow. Y que Jesucristo un día iba a venir a esta tierra a morir por nuestros pecados. Y por eso se establecieron los ritos, las ceremonias. Pero cuando Cristo muere en el Calvario, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Estaba diciendo el Señor, señores, se terminó ya ahora los sacrificios, se terminó ya ¿verdad? Las ceremonias, porque el Cordero anunciado ya vino. Ya llegó el cumplimiento, el Cordero Pascual ya murió por ustedes, no hace falta más sacrificio. Amén.
Quiero leerles aquí en Hebreos, en el Nuevo Testamento, porque Pablo hace mención de esto también, ¿verdad? Para pasar al otro tema. En Hebreos el capítulo 9, dice el apóstol Pablo, a partir del versículo 6, así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, o sea, en el santuario, entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, que entraban continuamente, porque por la mañana había un sacrificio de un cordero y por la tarde otro. Pero en la segunda parte solo entraba el sumo sacerdote una vez al año llevando la sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. El Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Versículo 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. ¿Qué no pueden? No podían hacer perfecto. En cuanto a la conciencia, al que practique este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas purificaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de formar las cosas. Pero el versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de su propia, no por sangre, dice, de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque ni la sangre de los toros, ni de los machos cabríos, ni las cenizas de los becerros rociadas a los impuros santifica para la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo Jesús, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Amén. Se ofreció voluntariamente el Señor ser nuestra ofrenda pascual, ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y vino a morir por nuestros pecados, para que nosotros tengamos esperanza y vida eterna. Pablo apunta a todo esto, y en el versículo 23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho por hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no entró para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó Jesucristo una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Amén. Y de la manera que está escrito, para que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aleluya. La palabra de Dios es clara. De tal manera, hermanos y amigos, que pues la ofrenda, el cordero que venía simbolizando, tipificando, anunciando el momento cuando Jesús, el Cordero de Dios, vendría a morir por nuestros pecados, llegó. Llegó la hora. Entonces Jesús viene y muere. Y cuando Jesús muere, entonces se acaban todas las leyes ceremoniales y rituales. Pero la ley de los 10 mandamientos nunca fue abolida. Las ordenanzas del Señor no fueron abolidas. Es así porque ya, ahora, el tipo ya vino. Jesús ya murió. No era necesario más ofrenda, no más sacrificio. Ya fue sacrificado el que tenía que haber sido sacrificado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso que cuando el pecador iba con su víctima al altar, al santuario, adoraba a Dios. Ofrendar es adorar a Dios.
Yo hablé otra oportunidad aquí, ¿se acuerdan? Que cuando nosotros hoy vamos al altar, vamos delante de Dios, al santuario, al templo, a la iglesia que se conoce comúnmente, entonces vamos a adorar a Dios. Ellos iban con un cordero y adoraban a Dios, porque tenían que poner su fe en ese corderito, en ese animalito. Tenían que ellos simbólicamente transferir, pasar todos sus pecados sobre ese corderito y creían que algún día el Señor vendría a morir por sus pecados y que ese cordero representa a Jesús, simboliza a Jesús. Pero nosotros hoy ya no vamos con un cordero, pero hoy vamos a la iglesia a adorar a Dios, decimos, Señor, ahora vengo a agradecerte porque ya veniste a este mundo, ya moriste por mis culpas, por mis pecados, te convertiste en el Cordero Pascual. Todos lo adoramos con una ofrenda al Señor, una ofrenda de amor, de agradecimiento, una ofrenda de verdad, de gratitud grande al Señor. Y yo decía, ¿cómo podemos agradecer al Señor llevando $1, 50 centavos, por lo grande que ha hecho, por su muerte expiatoria cuando nos tocaba morir? San Pablo dice, ¿verdad?, que la paga del pecado es la muerte. Nos tocaba morir a nosotros, pero dice, más la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Y gracias a eso, nosotros tenemos hoy vida eterna. No más sacrificios, no más corderos, no más animales. Jesús, el Cordero de Dios, murió por nosotros. Bien, ahora quiero yo hablar un poquito de lo que es la devolución del diezmo. Y vamos entonces, ¿verdad?, a regresar al libro de Génesis, lo que ya fuera leído, leímos aquí, que Dios... Y dijimos pues que el Señor en el huerto del Edén les dio a ellos de todo, pero se reservó, le dijo, pero de este fruto no coman. No lo coman, para que no mueran. Y ya les dije que Adán y Eva tenían que haber muerto. Pero el plan de salvación estaba trazado desde la eternidad, no sabemos de cuándo. Ya estaba un plan por si el hombre pecara para que entonces Jesucristo viniera a ser nuestro Cordero Pascual, nos salvara. Por eso mismo es que se sacrificó un cordero. En el versículo que leímos de Génesis capítulo 3, el versículo 20, ahí van a encontrar ustedes que dice, ¿verdad?, que hizo para el hombre y su mujer túnicas de animales. Quiere decir que si sacó pieles hubiera un sacrificio. Ahí estaba el cordero, ahí está la ofrenda, pero el diezmo. Dios dice, resérvate por favor. Cuando miramos el libro de Génesis, el capítulo 14, miren Génesis capítulo 14, y ahí en el versículo 17 y 20 al 20, usted va a mirar aquí donde Melquisedec, ¿verdad?, bendice a Abraham. La historia está cuando, ¿verdad?, Abraham toma a sus siervos y va a rescatar a su sobrino Lot, que fue prisionero por estos reyes, llevado. Se va con sus hombres Abraham, rescata, los trae, y de ahí, pues, de esa guerra, de esa victoria que tiene de rescatar a su sobrino Lot, Abraham trae cosas, trae oro, trae plata, pero él reconoce que todo lo que logró no fue por su capacidad, no fue por porque sea un hombre diestro en la guerra, sino que dio todo el reconocimiento al poder de Dios, a la gloria, le dio gloria a Dios. Dice, cuando volvía, capítulo 14, versículo 17, del libro de Génesis, cuando volvía de derrotar, o sea, volvía Abraham, de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, ¿verdad?, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Le dio a Abraham los diezmos de todo. A Melquisedec, al sacerdote, al sumo sacerdote, le entregó todo. Ahora, algunos dicen, bueno, la ley de Dios no se conocía. Otros dicen, pues en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no se habla tanto de diezmos, sí de ofrendas, no de diezmos. La pregunta es esta: Abraham y Jacob
¿Tenían las escrituras No, como tenemos hoy? no. ¿Sabían nosotros lo que conocemos hoy acerca de los diezmos y las No. ofrendas? ¿Por qué el Dios devolvió los diezmos a Dios? Wow. ¿Y por qué Jacob también lo hizo? Simple y llanamente porque Abraham reconoció de que todo lo que existe en este mundo es de Dios. Salmos capítulo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud y el mundo y los que en ellos habitan. Él sabía que todo es de Dios y que todo le pertenece a Dios. Y en gratitud y reconocimiento a Dios como creador, le devuelve los diezmos, la 10ª parte de todo lo que trajo. De manera que, hermanos, los diezmos, la devolución de los diezmos es un principio de fidelidad. Reconocer a Dios como creador, que por Él estamos en este mundo, por Él vivimos, por Él somos, por Él tenemos lo que tenemos, por Dios. O sea que viene a ser somos como un fieles. principio espiritual también. Es un principio de fidelidad, de obediencia, es una ordenanza que Dios dio. Le dijo a Adán y Eva, no toques, esto es mío, lo que quieras, pero esto no, resérvate. Dios dice, te doy todo, pero los diezmos devuélveme. En realidad, cuando nosotros miramos la Biblia, vemos que todo es de Dios, nada es de nosotros. Pero Dios le dice, devuélveme el 10%, quédate con el 90%. Abraham no conocía este principio, sin embargo estaba agradecido, sabía que es Dios, sabía que es creador, y le trae y le dio todos los diezmos, de todo, no de una parte, de todo. En el capítulo 28 de Génesis, vamos a mirar otra declaración interesante aquí, capítulo 28, el versículo 18 al 22 dice, se levantó Jacob de mañana y tomando la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y en aquel lugar le puso por nombre Bet-El, aunque Luz era el nombre anterior de la ciudad. Allí hizo voto Jacob diciendo, si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que estoy, y si me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, le dice él a Dios, el diezmo apartaré para ti. ¿Cuánto iba a apartar? De todo lo que tú me des, de toda mi ganancia, te voy a apartar, te voy a devolver, te voy a dar. Qué interesante, hermanos. Y no conocía las Escrituras. Pero lo que había en su corazón era el reconocimiento de que todo es de Dios. Y como principio de fidelidad dijo, yo te voy a dar, Señor, el diezmo de todo lo que tú me des. Si tú me bendices, si tú me cuidas, si tú me guardas. La pregunta de esta noche es, ¿te ha cuidado Dios? ¿Te ha guardado, hermano, amigo? ¿Te está protegiendo el Señor? ¿Está cuidando tu familia, tus hijos, tus estudios, tu negocio? ¿Está haciendo Dios eso contigo? ¿No deberíamos nosotros también entonces hacer lo mismo que hizo Abraham, lo que hizo Jacob? Señor, si tú me bendices, si tú me cuidas, si tú me guardas, si tú me das ganancias de todo lo que tú me das, yo te voy a devolver el diezmo. El diezmo. Sigamos un poquito más adelante y vamos a mirar en el libro de Deuteronomios capítulo 14. Deuteronomios capítulo 14, vamos a ir mirando otra parte aquí. Y dice en el versículo 22, adelante, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinda tu campo cada año. Mandatoriamente debes hacerlo, tienes que hacerlo. De todo lo que tu campo produzca, tu grano que rinda tu campo cada año, vas a devolverlo como diezmo. Comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer, para que aprendas ¿qué? A obedecer
¿Cuál era el principio? Dios quería que el ser humano entendiera que Dios es creador y que aprendiera a obedecer y que aprendiera el hombre, ¿verdad?, a saber que es un dependiente total de Dios y que de Él mana todas las cosas. Y por ende necesita ser fiel a Dios, a sus mandatos, sus ordenanzas, para que aprendas, porque la palabra de Dios cuando habla de temer, no significa el miedo al temor comúnmente que conocemos, está hablando de obediencia, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Versículo 25, entonces lo venderás, llevarás el dinero contigo, irás al lugar a que Jehová tu Dios te da. Le está dando instrucción dónde poner, dónde llevar todas las utilidades. Versículo 28, y al cabo de 3 meses, de 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Allí vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano, la viuda, que haya en tus poblaciones, y comerán y se saciarán, para que Jehová tu Dios te bendiga en la obra de tus manos y en todo lo que hagas. La Biblia habla de ese diezmo destinado para el sacerdocio, para los levitas. Tenían que traer ese diezmo para que se sostuvieran los sacerdotes en el templo. No tenían casa, no tenían heredad, no tenían trabajo, no tenían sueldo, vivían entonces de esos diezmos. Pero además, la Biblia habla de un segundo diezmo que traía el pueblo, que era para que coman el huérfano, el pobre, la viuda, el desamparado. Traían. Dios pedía y hablaba y quería. Porque el Señor, cuando nos pide algo, es para nuestro beneficio. El Señor no nos pide nada para no darnos bendición. Y no nos pide nada que no nos dé por adelantado. Por eso que nosotros devolvemos a Dios lo que recibimos de sus manos. Amén. Voy a decir algo. Una pregunta, pero Sí. ¿solamente era para la tribu de Leví o...? Era para todo el pueblo. Para todo el pueblo. No era la tribu de Leví, para los sacerdocios, era la devolución de los diezmos. Sin embargo, las ofrendas voluntarias que el pueblo traía de todas sus cosechas, era para que comiera el huérfano, la viuda, el desamparado, y también comiera el sacerdote. Por eso que la Biblia habla de un segundo diezmo. El primer diezmo destinado única y exclusivamente para el sacerdocio, para los levitas. Pero el segundo diezmo que traían ellos, ¿verdad?, era ya para que todos pudieran comer, el necesitado, el huérfano, el pobre, la viuda. Es interesante, ¿verdad? La sierva de Dios dice que ellos devolvían, el pueblo de Israel, el 10% de sus ganancias como diezmo y el 35% como ofrenda. Wow. Qué tremendo, ¿verdad? 35. Y Dios los bendecía. Miren, hermanos, aquí nosotros vamos a mirar lo que dice Números. Vamos a Números. El capítulo 18, el versículo 26. Números 18, 26. Dice así: hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis los diezmos de los hijos de Israel que os he dado como vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos como ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. O sea, ellos también diezmaban de lo que recibían. El diezmo de los diezmos. Se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así presentaréis también vuestra ofrenda a Jehová de todos los diezmos que recibáis de los hijos de Israel. Se la daréis al sacerdote Aarón como ofrenda reservada a Jehová. Amén. Eso estaba reservado para Jehová. Dios mandó que fuera así, de esa manera. Ahora, cuando miramos nosotros en el libro de Hebreos, el apóstol Pablo, en el capítulo 7, el versículo 5, Hebreos 7, 5, vamos para allá, a Hebreos 7, 5. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos 7, 5. Dice lo siguiente: ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también sean descendientes de Abraham. Preguntan: pastor, ¿y los diezmos a dónde se van? Bueno, cuando miramos en Malaquías capítulo 3,
adelante, el versículo 10, ahí vamos a encontrar que dice, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme en esto, dice Jehová, si no abriré las ventanas de los cielos, y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Dice al alfolí. El alfolí era el almacén, el alfolí era el donde recogían los graneros. Ahí, hoy pues no tenemos un alfolí, no tenemos graneros, no recogemos trigo. Hoy tenemos una tesorería en cada iglesia. Y ahí uno va y trae entonces la devolución de la 10ª parte de las ganancias que Dios nos da. Que Dios nos da. Dice Dios, probarme, oiga. Y el Señor todavía nos desafía. Probarme ahora en esto. Wow. O sea, en otras palabras, miren, si ustedes me devuelven lo que es mío. Ahora, hermanos, yo quiero hablar cosas un poco más fuertes todavía. Realmente, el 100% es de Dios, ¿cierto o no? Sí, claro. Sí, claro. Es verdad, claro que sí. Y cuando Claro que el sí. Señor dice, devuélveme el 10% como diezmo, Sí. entonces, si usted gana $100, el diezmo, el 10% tiene que ser pues $10. Y entonces el hermano dice, pues $90 es mío. Yo le digo esta noche, no te equivocaste, no es tuyo. Es de Dios. Porque realmente el dueño de todo es Dios. Hermanos y amigos que me escuchan, Dios no regala absolutamente nada. El único regalo que Dios ha hecho es Jesucristo, la ofrenda perfecta, el Cordero Pascual que vino a morir. El único regalo. Dios no presta dinero, no cobra intereses. Dios lo único que nos da a nosotros el derecho de administrar. Dios lo que nos ha constituido a nosotros es mayordomos del Señor, administradores de sus bienes. Pero no somos dueños de nada, ni siquiera del 90%. Es todo de Dios. Usted está hoy, mañana nos morimos, vienen los hijos, se mueren, los nietos se mueren, los bisnietos se mueren, los tataranietos se mueren. Les pregunto, ¿y de dónde se queda la plata, las herencias? ¿Dónde, al final, cuando se muere el último, ¿dónde se queda? ¿De quién es? De Dios. De Dios. Dios es dueño, Él dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Todo. El Señor es dueño de todo. Yo soy dueño del oro y la plata, soy dueño de todo. Dios a Adán y Eva en el huerto del Edén les dijo, sojuzgadla. No les dijo, le regalo el Edén. No. Administrelo, cuídelo. Quiero que sean mis mayordomos. El mayordomo no es dueño, el mayordomo es un administrador. Es un siervo del dueño. Y nosotros somos siervos del dueño. Pero Dios nos dice entonces, mira, hijo mío, pero quiero que tú me escuches y me traigas ese diezmo que es mío, nos dice. A pesar que todo es mío, pero bueno, dame ese 10%, devuélveme ese 10%. Ahora, reconoce que soy tu Dios, que de parte de mí recibes todo. Adórame con una ofrenda. Pero con lo que te queda, hermanos y amigos, con lo que nos queda, nosotros no podemos declararnos dueños. A Dios le vamos a dar cuenta un día qué hicimos con sus bienes. ¿Qué hiciste con lo demás? ¿Que te proclamaste dueño? El 90% crees que eres tú. Entonces dices, bueno, me quedan $90 de los 100, devolví 10 como diezmo, y ahora los 90 los voy a gastar como yo quiero, como me plazca. Te equivocaste. No, porque no eres dueño de nada, eres un mayordomo. Y el administrador, el mayordomo, para hacer de ese capital, de las cosas que le dan a administrar, no puede tomar decisiones absolutas, tiene que consultar con el dueño, ¿o no? Claro. Pero los seres humanos no hacemos eso. Creemos que es todo nuestro, por lo tanto ya devolví mi diezmo al Señor y ahora yo con este 90% voy a gastar como yo me plazca. Estamos equivocados. Debemos consultar con Dios, Señor, y esto que me has dado para administrarlo, ¿cómo lo voy a administrar? ¿En qué lo voy a invertir? ¿Qué voy a hacer con este dinero? Y decimos, mi casa, tengo mi carro, tengo mi negocio. No tenemos absolutamente nada. Todo es de Dios. Él nos los da todo. Todo a Él le pertenece. Pero estamos a veces completamente equivocados. San Mateo 5, 17 al 19. Miren lo que dice San Mateo 5, 17 al 19. San Mateo 5, 17 al 19. El capítulo 5, vamos ahí.
el versículo 17 al 19. Dice así la palabra de Dios. No penséis, dijo Jesús, que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Hay mucha gente que dice, bueno, pastor, pero eso aplicó para el Antiguo Testamento, ya no es para nosotros. Jesucristo dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley. Sus ordenanzas del Señor no han sido abrogadas. Las leyes ceremoniales, rituales, sí terminaron, sí caducaron, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo, se convirtió en nuestro Cordero Pascual, y al morir ya pues los sacrificios se acabaron. Pero no sus ordenanzas, no sus leyes, no sus mandamientos, sus 10 mandamientos, no, nunca fueron abolidos. San Lucas, capítulo 11, versículo 42, encontramos hablando a Jesús aquí acerca de los diezmos, porque hay gente que piensa que solamente fue para ese tiempo y ya que para nosotros no aplica. San Lucas 11, 42, miren lo que dice aquí el registro bíblico. Dijo Jesús, pero, ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia, el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, pero la última parte dice, sin dejar de hacer, ¿qué cosa? Aquello. Y poco se le dice. Ustedes están diezmando la menta, la ruda y toda hortaliza, y están dejando a un lado la justicia, el amor. Dice, esto es necesario hacer, que ustedes, ¿verdad?, puedan pues, pero sin dejar de hacer aquello. ¿Cuál aquello? La devolución de sus diezmos. Es importante, entendamos esta parte, lo que Jesús está hablando. Que nos amemos, que haya misericordia, que haya justicia, que haya todo. Muy bien. Pero no podemos dejar aquello. ¿Cuál aquello? Reconocer a Dios como creador, como dador de todo lo que existe. ¿Y cómo nosotros cumplimos esta ordenanza, este principio de fidelidad, si no es a través de la devolución sistemática, fiel, constante de los diezmos, de acuerdo a la bendición que Dios nos da? Amén. Te voy a hacer una pregunta. Cuando una persona en su corazón no quiere dar diezmo para Dios, ¿qué sucede en ese caso? Cuando la persona está totalmente errada a no dar diezmo. Gracias, buena pregunta. En primer lugar, dicen, pastor, ¿es obligatorio devolver los diezmos? La respuesta es no, porque Dios no obliga a nadie. Les dije, el principio del amor es la libertad. Dios dio al hombre libre albedrío. Por eso es que Adán y Eva tuvieron la libertad de ser fieles a Dios, obedecer, que Dios le dijo, no toquen de este fruto, coman de todo menos de este, pero tenían principio de libertad, albedrío. Y por gozar de ese albedrío, pues decidieron desobedecer. Dios no nos obliga, dice, mira, hermanos, hijos míos, devuélvame la parte que me corresponde. Yo mando, yo ordeno, pero no nos puede obligar porque hay un principio de libertad, el amor. Y yo tengo que escoger obedecer a Dios, ser fiel a Dios o no ser fiel a Dios. Lo que sí Dios me dice es, mira, si tú obedeces, si tú eres fiel, esto es lo que viene. Viene para ti bendición. Aquí en Malaquías, ahí encontramos, ¿verdad? Dice el Señor, aquí en el capítulo 3 de Malaquías, versículo 8. Bueno, antes leemos desde el versículo 7. Desde los días de vuestros padres os apartáis de mis leyes y no las guardáis. ¿Desde qué se apartaron? De sus leyes. Pero en el contexto va a ver de qué ley está hablando. De una ordenanza de traer los diezmos. Dice, volveos a mí y yo volveré a vosotros. Volveos, regresen, vuelvan a mí. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos de volvernos? Versículo 8. Pregunta el Señor, ¿robará el hombre a Dios?
Pues vosotros me habéis robado. Y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y dice el versículo 10, traigan los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no abro las ventanas de los cielos, y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces el Señor está haciendo una invitación, está haciendo una amonestación. Ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? Vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Pero les dice, pues, vuélvase, pero no los obliga, les invita, vuélvase a mí, devuélvame los diezmos, las ofrendas, pruébeme, para que ustedes vean que voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Pero Dios no obliga a nadie. Señor Jesucristo vino a esta tierra y se convirtió en nuestro Cordero Pascual, murió por todos los seres humanos, derramó su sangre por toda esta humanidad, desde el primero que existió en Adán hasta el último que vive en esta tierra. Pero a nadie le puede obligar al Señor Jesús a que lo acepte como su Salvador. Amén. Yo tengo que tomar la decisión de creer que Jesucristo es mi mediador, es mi Salvador, que la sangre de Jesús me limpia, me purifica, me justifica. Pero el Señor no me puede obligar. La salvación es personal y voluntaria. Yo tengo que aceptar por fe, o también niego, no acepto, no quiero, rechazo. Dios me dice, trae los diezmos al alfolí, pero no me puede obligar. Soy yo el que decido ser fiel a Dios, obedecerle a Dios. Ahora sí, los que obedecen, los que son fieles en este principio, el Señor promete, dice, voy a derramar bendiciones hasta que sobre y abunde. ¿Saben? John Rockefeller Center, le preguntaron cuando devolvió $1 millón de diezmo. Oiga, ¿y cómo usted ha devuelto $1 millón? Dijo, para mí no ha sido ningún problema devolver $1 millón como diezmo al Señor, porque lo vengo haciendo desde cuando yo ganaba $1,5 semanal. O sea, es mi costumbre. Billy Graham, un gran predicador, declaró y dijo, bueno, yo he descubierto con mi familia, en mi hogar, que la 90ª parte que me queda se hace de más bendición que reteniendo el 10% de la 10ª parte. Sí, hermano, cuando usted es fiel a Dios, sí, Dios cumple sus promesas, porque Dios es fiel, Dios no falla. Les digo, perdón que le interrumpa, hay un versículo, una parte que dice que voy a reprender el devorador. Claro, aquí está, Dios dice que va a reprender, ¿no es cierto? Dice en el versículo 11, sí, capítulo 3 de Malaquías, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de su tierra, de la tierra, ni de vuestra vida en el campo será estéril, no será más estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones oirán, os dirán, bienaventurados, felices, dichosos, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Hermanos y amigos que me escuchan, hay tanta bendición en ser fiel a Dios. Por experiencia les digo, no solamente porque leo y he escuchado de tantas personas, tantos testimonios. Cuando usted es fiel a Dios en devolverle sus diezmos, reconociendo lo que Él es dueño de todo, sí, que por Él usted tiene un trabajo, que sí, por Él usted el negocio va bien, que por Él el Señor, la familia está tranquila, tiene salud. Mucha gente dice, no, es que es por mi capacidad intelectual, es por mis títulos, es por mi dinero, es porque soy muy hábil para el negocio, todo eso es una mentira. Y por supuesto, si eres hábil, si eres inteligente, si tienes la destreza, si tienes salud, si tienes habilidad para esto, para aquello, Dios te lo está dando todo eso. Amén. No eres tú, Dios dueño de todo. De manera que tenemos que ser fieles a Dios en lo más que podamos, porque el Señor así lo manda y así lo quiere. Preguntan los hermanos, bueno,
al devolver mis diezmos a la alfolía, a la casa de Dios, a la tesorería, al santuario, al templo. Dicen, pero, ¿cómo es eso? ¿Qué pasa? Yo no sé las demás denominaciones, Sí, cómo manejan esta parte de los diezmos. qué bueno que usted toque esa parte, pastor. Yo le voy a decir precisamente eso. Qué bueno que usted aclare cómo maneja la iglesia adventista los diezmos y las ofrendas, porque hay mucha confusión en el ámbito secular sobre ese sentido. Usted sabe que lamentablemente y tristemente en el mundo cristiano hay pastores que son corruptos y lamentablemente se han hecho, ¿verdad?, acreedores de lo que no es de ellos, se ha puesto en murmuraciones, todas las cosas que han pasado, que se han enriquecido, usted sabe. Entonces la gente habla y cree que la iglesia adventista también se maneja de la misma manera que la iglesia... Bueno, vamos a explicar un poquito, ¿no? Sí, sí. Nosotros, a la iglesia adventista del séptimo día, responde a un orden de estructura organizacional muy buena. Sí. Cuando el feligres, el miembro de iglesia, trae su diezmo, su devolución de su diezmo a la 10ª parte a la tesorería de la iglesia local, trae allí, deposita su sobre, su diezmo, su cheque, lo que fuera ahí, pasa a la tesorería de iglesia local. Las iglesias locales no se quedan con los diezmos. Las iglesias locales están representadas por un organismo superior que se llama Asociación, Conferencia o Misión en diferentes países, que son las oficinas administrativas de la iglesia adventista. Y ahí llega todos esos diezmos de todas las iglesias. O sea que el pastor de la iglesia no toca... El pastor de la iglesia no toca absolutamente nada de los diezmos que ingresa a la iglesia adventista. Hablando de la iglesia adventista, no sé otras iglesias. Sí, la iglesia adventista. Se manda a estas oficinas. Estas oficinas administrativas que administran a varias iglesias, a muchas iglesias, reciben todos esos diezmos y de todo lo que ellos juntan, otra vez diezman y el 10% mandan a otras oficinas de orden más superior que se conoce con el nombre de uniones. Y con el 90% que queda en las oficinas de la asociación, la primera que ya mencionamos, que administra las iglesias, ellos toman ese dinero para el sostenimiento de la obra del Señor. Llámese sueldos de pastores, llámese sueldos de maestros, llámese sueldos de obreros bíblicos, evangelistas, etc. La palabra de Dios dice que el que trabaja el evangelio vive el evangelio. Pero se administra de tal manera sabia de que el pastor, el empleado, profesor, obrero bíblico, tenga un salario justo y decente. No para que se haga rico, porque no existe pastores ricos. Tampoco para que viva mendigando pan. Sea un salario justo, para que viva decentemente, porque representa a la iglesia. Pastor, una pregunta. ¿Y estos pastores que se han enriquecido? O sea, independientemente fuera de la... Ahora yo le digo, ¿no? ¿Cómo es eso? Entonces, las uniones arriba que reciben otra vez, juntan y lo manda al organismo máximo superior que se llama Asociación General, que está las oficinas localizadas en Maryland, aquí en los Estados Unidos, de donde se administra la iglesia mundial. Sí. Entonces, es el orden. El pastor de la iglesia adventista no maneja finanzas, la iglesia adventista no retiene ningún centavo de diezmos, todo se va. El pastor lo único que recibe de las oficinas administrativas es su sueldo. Y eso es todo lo que ve, lo demás no. La iglesia se sostiene con las ofrendas que los hermanos generosamente traen reconocimiento a Dios, gratitud, gracias Señor, moriste por mí, me das vida, me das trabajo, con eso se sostiene la iglesia. Ahora, hay iglesias diferentes, ¿verdad?, que administran de otra manera, reciben los diezmos. No sé si el pastor decide qué es su forma de administrar, no conozco con detalle, sé. Ahora, preguntan los hermanos, y si lo agarran, y si lo roban. Hermanos, queridos y amigos, desde que el pecado entró en el mundo, en la raza humana, los seres humanos somos falibles, somos pecadores. Que exista, que haya
hombres en el liderazgo de la iglesia, adventista o cualquier iglesia, que tomen las cosas de Dios y lo roben, puede ser. Porque son seres humanos. No podemos decir, pero hay hombres honestos, hay mujeres honestas de Dios que no tocan un centavo, pero hay otros también que tocan. ¿Qué vamos a hacer? Los hermanos dicen entonces, bueno, por eso voy a dejar de devolver mi diezmo. No, usted termina su trabajo de ser un hombre, una mujer fiel a Dios, al traer su sobre, su diezmo, su ofrenda al altar. Usted cumplió ya. Usted cumple cuando deposita en la tesorería de la iglesia, en el alfolí. Ante Dios usted cumplió. Usted cumplió. De ahí para allá, lo que pase, lo que suceda, quien lo agarre, quien lo robe, es ahí, pobre de aquel. La Biblia dice que, ¿verdad? ¿Qué cosa? Que alma que pecare, esta morirá. Porque allá en los cielos hay un Dios que mira todo y juzga todo, y nadie va a escapar de ese juicio. Pobre de aquel. La Biblia está llena de ejemplos, ¿verdad? Ananías y Zafira, ¿qué pasó? ¿Qué le sucedió? Por tocar las cosas de Dios. ¿Verdad? Acán, ¿qué pasó? Cuando robó el manto babilónico, los 200 ciclos de plata, ¿verdad? El lote de oro, ¿qué pasó? ¿Verdad? Entonces, hay consecuencia, pero ese juicio está en las manos de Dios. Yo no puedo tomar esa excusa. Yo voy a la iglesia, voy al santuario, voy al altar, al alfolí, y digo, Señor, te agradezco, Padre, tú eres mi Dios, por ti pude trabajar, por ti pude conseguir este dinerito que me diste, el negocio, el campo, la agricultura, la ganadería, lo que fuera. Señor, aquí está lo que es tuyo, te devuelvo, te doy gloria y honra. Y ahí para allá es el Señor que va a juzgar. Amén. Y yo ya no soy juez, no puedo ya meterme en un terreno que no me compete. Eso está en el control de Dios. Dios sabe. Amén. Dios sabe, pero yo tengo que cumplir. Yo traigo mi ofrenda, lo adoro al Señor. Gracias, Jesús, moriste por mí. Eres mi rescate, eres mi ofrenda pascual, Señor. Aquí está. De ahí para allá es Dios. Mi trabajo está en serio fiel a Dios. Yo voy a dar cuenta un día al Señor. Personalmente vamos a dar cuenta al Señor. No va a ser colectivo. Nuestro compromiso es serle fiel a Dios y cumplir con ese principio. Pero lo que pase de ahí para allá, porque mucha gente se justifica, pastor, para no darlo. Eso es cierto. Ahí le perdonan. No, yo no doy. Hermanos, es que no podemos lanzar un juicio. Yo no sé. Yo no puedo lanzar. Como le dije, somos seres humanos y que pasen, sí. Es posible que pase, es posible que se lo roben. Todo puede pasar porque estamos en un mundo caído de pecado. Sí. Pero eso no significa que por eso no nos compete a nosotros. Ahora, yo no le puedo fallar a Dios por eso. Sí. Porque yo voy a dar cuentas de mi mayordomía, de mi fidelidad, de mi obediencia a Dios. Sí, porque Dios me va a pedir cuenta a mí de lo que yo hice, no de lo que ellos hicieron. Entonces yo cumplo, mi trabajo está en que yo tenga que ser fiel a Dios, Señor. Yo te amo, te reconozco, eres mi Dios, eres mi Padre, mi Creador, eres mi sustentador, eres mi Salvador. Aquí está, Señor, me has dado, toma. Te devuelvo la parte que te corresponde. Sí. Porque recuerden que lo que pasó con Adán y Eva. Sí. Tomaron lo que no les correspondía, lo que estaba reservado para Dios, y vino la maldición, y vino ¿qué cosa? El pecado y la muerte pasó a todos. Gracias a Dios, ¿verdad? Que Jesús fue nuestro rescate, nuestro Cordero Pascual, nuestra ofrenda que nos rescata y nos justifica, nos perdona. Caso contrario, todos tenemos que haber muerto. Amén. Pastor, y esta persona que dice, no, porque yo, el diezmo y las ofrendas, yo lo hago a mi manera, yo se lo doy a la gente pobre, yo hago bien por ahí. O sea, no lo lleva a su iglesia, hermanos, lo hacen a su manera. Hay gente así. Usted les dije hace un momento de que todo lo que tenemos es de Dios, que somos administradores, que somos mayordomos. Y cuando hablamos de la devolución de los diezmos, hay que llevarlo a la eso iglesia. Es de Dios, se reserva a Dios. Yo no puedo hacer con lo ajeno lo que yo quiero. O sea que no está correcto de ninguna manera, porque eso le pertenece a Dios. Yo no puedo tomar la plata de Jonathan, de la hermana Margarita, y regalarla a los pobres. Dice, espere, pastor, usted regale lo que es suyo, pero no lo que es mío. Y cuando yo tomo los diezmos, el Señor me dice, espere un momento, eso es mío, eso está reservado para mí, no lo toques, eso me pertenece. Y aún más todavía, el 90% que queda tampoco es mío, es de Dios, yo soy administrador. Ni siquiera eso puedo yo hacer lo que yo quiero como a mí se me antoja. Lo hacemos como seres humanos, está mal,
tenemos que consultar con Dios. Señor, ¿y está bien esto? ¿Lo debo hacer gastar? ¿Qué debo comprar? Debemos preguntarle a Dios, Señor, quiero comprar, ¿estás de acuerdo? ¿Está bien lo que voy a hacer? Voy a invertir, Señor, ¿qué dices tú? Porque yo soy mayordomo, soy siervo, soy administrador, no soy dueño. Solo el dueño tiene, ¿verdad?, el derecho absoluto de decisión en sus cosas que son de Él, Dios. Amén. Pero yo no tengo ese derecho, no tengo esa libertad de hacer lo que yo quiero, menos para yo tomar. Otros dicen, no, pues el Señor es clemente, misericordioso, Señor, tú sabes, es que si devuelvo los diezmos yo no pago la renta. Entonces, ¿sabes qué? Préstame, les dije. Dios no presta, Dios no regala. Dios nos da para administrarlo todo, para ser sus fieles mayordomos. Y por ser fieles administradores, Dios nos bendice grandemente. La Biblia está llena de ejemplos. Abraham era un hombre fiel a Dios, devolvía el diezmo de todo, y era un hombre riquísimo. Jacob dijo, Señor, si me cuidas, si me bendices, de todo te voy a devolver los diezmos. Y así miramos tantos ejemplos en la Biblia de gente fiel. Y hay personas en este mundo fieles. Hermano, cuando usted es fiel con Dios, Dios siempre es fiel. Dios no falla sus promesas. Y Él dice, pruébame, para que veas si no te va a dar bendición hasta que sobre y abunde. Probarme. No un poquito, hasta que sobre y abunde. Dios es el Dios dueño de todo. Y tenemos que estar claros con eso. Y cuando uno es fiel a Dios, entonces Dios cumple sus promesas. Nunca Dios falla. La Biblia dice claramente que el Señor cuida de sus hijos y que no hay justo que mendigue pan, ni siquiera su descendencia, cuando usted es fiel a Dios. El problema es cuando somos infieles delante de Dios. Cuando nosotros queremos decidir en las cosas que no son nuestras, de acuerdo a nuestra propia opinión, nuestro propio concepto, nuestro propio criterio. No, tenemos que ser claros con Dios y darle a Dios lo que a Él le pertenece. Y aún con lo que nos queda, siempre ser fieles mayordomos del Señor. Pastor, entonces, no sé si usted se recuerda, usted me hizo un pequeño testimonio una vez, que usted estaba manejando un camión, le pasó algo a la goma. ¿Usted puede compartirlo? Ah, sí, claro. Bueno, les decía a ustedes que les hablo y tengo muchos testimonios de cómo Dios ha obrado y cuando uno es fiel. En aquellos años, hace muchos años, íbamos con un camión en la parte de la selva del Perú. Y las llantas, los neumáticos, las gomas, lo que usted le llame, se nos terminaron, ya no teníamos la llanta de repuesto, la goma de repuesto, ya nos quedaba con lo que teníamos, pero las gomas, las llantas estaban viejas y se bajaba a cada rato. Llegamos a una parada donde arreglan las gomas, las llantas, y fue el último lugar. No había manera humana de poder llegar a unas 8 horas más de viaje o 10 horas a la ciudad próxima. Entonces el señor que arregla las llantas, la gomería, dice, se cae, ya no pueden continuar, tienen que ir ustedes a una ciudad que le quede de aquí a 8 horas o busquen dónde conseguir una goma, una llanta, compren, porque así, con este camión, con 26 toneladas de carga, no van a llegar, no hay manera. Yo estaba con mi hermano menor ahí, entonces, a ir a la ciudad, tener que coger un autobús, pagar un pasaje, ir y regresar otra vez, y yo sumé más o menos el gasto, el costo que esto va a representar entre ir y regresar, comida, etcétera, y ese mismo día, y hay que pagar un hotel porque ese mismo día no va a poder regresar, y traer la goma de vuelta, la llanta acá para arreglar. Y entonces yo dije, Señor, voy a orar, y hice una oración al Señor. Y le dije, Señor, mira, sabes, tengo este problema, pero si tú me ayudas, si tú me bendices, si tú permites que este camión llegue allá a esta ciudad, con estas llantas, con estas gomas, estos neumáticos que ya no sirven, ya no hay forma de llegar humanamente allá, pero si tú obras ese milagro y me permites llegar, mira, todo lo que va a implicar el gasto de ir a la ciudad, conseguir la goma, etc., te lo voy a dar como una ofrenda, como gratitud a tu amor, a tu misericordia, pero quiero llegar. ¿La carga completa? Entonces, oramos, arranqué el camión y vamos para allá. A una hora chequeando, a la siguiente hora chequeando y seguía las llantas bien, la tercera hora, la cuarta, la quinta. Al final llegamos a la ciudad, descargamos el camión y cuando descargamos y estamos en la cochera, en el estacionamiento de camiones, la llanta se bajó. Después que llegamos, gloria a Dios, dije yo, Señor, eres bueno, eres grande. Entonces dije, ese sábado en la iglesia fui
Y lo primero que hice es presentarme ante el altar y entregar, Señor, aquí está, has cumplido conmigo, yo tengo que cumplir contigo. Y te doy gloria y te doy gracias. Esta ofrenda es para ti. Pastor. Usted tiene que, hermano, pasar por experiencias para ver que la mano de Dios... Yo he visto la mano de Dios, amigos y hermanos, de una forma grande y maravillosa, cuando a veces está una situación tan caótica económicamente, cuando no había prácticamente nada, y lloraba a Dios de rodillas, Señor, mira, ayúdame. Y el Señor siempre provee para sus hijos. Siempre provee. Hermanos, nadie se hace pobre por dar. La pobreza llega cuando somos mezquinos, cuando no damos. Pero tenemos que ser hombres y mujeres cristianos, no nada más de palabra. No solamente un cristiano que se va a la iglesia con su Biblia los sábados o el domingo y ahí termina su relación con Dios. Nuestro trabajo de ser cristiano por obra del Espíritu Santo va más allá. Tiene que, Señor, hacer un milagro en nuestra vida para convertirnos de verdad en cristianos seguidores de Jesús. El cielo dio todo a Jesucristo, vino a morir por nuestros pecados. El Señor Jesús vino a este mundo, no tuvo casa, no tenía dónde recostar la cabeza, no tenía lugar para nada, no tenía tierra, no tenía carro, no tenía... Solamente dio y dio y dio hasta su vida por nosotros. La enseñanza es dar y servir y amar. Si usted mira la Biblia en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, van a ver cómo es ese desenlace. Cuando Jesús dice, venga en gloria y majestad a reunir a sus hijos de todas las edades. Entonces va a llamar a los de la derecha y de la izquierda, a los corderitos. Y el Señor va a declarar, va a decir, venid benditos de mi Padre, heredar las mansiones preparadas para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Y va a agregar el Señor, va a decir, porque yo tuve hambre y me diste de comer, porque estaba desnudo y me vestiste, forastero me recogiste, enfermo viniste a mí, en la cárcel me visitaste. Y entonces dirán los justos, Señor, pero ¿cuándo te hemos visto desnudo, hambriento? No, va a decir Jesús, a mí no me han visto. En cuanto lo hicieron a esos mis hermanos más pequeñitos, a esa pobre gente que no tiene nada, al huérfano, a la viuda, al pobre, al desamparado, fue igual que lo hicieron a mí. Por eso vengan y hereden. Pero vendrá otro grupo y el Señor dirá, no los conozco. Señor, pero nunca te hemos visto. ¿Cuándo te hemos visto desnudo? ¿Cuándo en la cárcel? ¿Cuándo enfermo? No, a mí no. Pero en cuanto no lo hiciste con aquellos, mis hijos, mis criaturas, es como que no lo hicieron a mí. Y entonces dirán estos, dice, al fuego eterno. Somos justificados, hermanos, por la sangre de Cristo Jesús, creyendo en su muerte vicaria. Somos limpiados de todo pecado, pero somos juzgados por las obras. Amén. Tiene que haber una relación, tiene que haber esa conjugación de yo creer, pero eso de creer me tiene que llevar a obedecer. Si yo creo en el Señor, si yo acepto la salvación por fe, si yo creo que Jesús es mi redentor, es mi mediador, que su sangre me limpia, yo tengo que vivir en obediencia estricta a su palabra. Y tengo que convertirme en ese cristiano fiel. Entonces, si soy así, soy un hijo de Dios, soy un cristiano. Caso contrario, yo soy un religioso más. Soy un hombre nominal, de nombre, pero cada día tenemos que pensar en otras personas que necesitan de nosotros. Amén. Hay gente que necesita una palabra de consuelo, una palabra de amor. Hay gente que no escucha por días, meses, una palabra, te quiero, he pensado en ti, te extraño. Amén. Hay gente que usted le da un abrazo y es una terapia psicológica, una terapia física, una terapia todo. Hay algo que le falta a la gente. Tenemos que hacer algo por otros. Hay personas que no tienen pan, que no tienen ropa. Hay personas que sufren. Hay personas solas en este mundo, que no tienen a nadie. Hay gente que usted va a su casa y necesita solamente que usted le escuche, que no hable nada, pero que ellos se desfoguen, hablen. Hermanos, el Evangelio es una relación con Dios, de amor, de misericordia, de bondad, de compasión como Cristo. Y cuando nosotros hacemos eso, cuando usted reconoce ese principio
y usted devuelve sus diezmos al Señor y trae esa ofrenda de amor, de agradecimiento, usted se siente feliz, contento, y es un hombre y una mujer bendecido por Dios. Las promesas están dadas. Necesitamos nosotros en el nombre de Dios pedir al Señor que obre y que quite de este corazón de piedra y nos dé un corazón de carne, que nos transforme, nos convierta, no solamente nos convence, sino que nos convierta para nosotros entonces ser esos cristianos de fe y de amor y ser fieles a Dios, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Usted sabe, pastor, ahora que estamos hablando del tema de los diezmos y las ofrendas, que el sábado pasado el pastor Denny tocó un poquito ese tema y yo estaba escuchando y él dijo algo que me llamó mucho la atención, hermano, y era que él decía que cuando una persona no cumple con ese principio, siempre le pasan cosas, que se le daña el carro, o sea, de alguna u otra forma tú vas a gastar ese dinero en cosas que se supone que no debería. Se te va a enfermar un hijo, o sea, el dinero que tú le retienes a Dios por el motivo que sea, que tú no creas o lo que sea, es un dinero que está supuesto tú a darlo como cristiano, o sea, cumplir con ese pacto de fidelidad. Pero si tú no lo haces, te van a pasar un sinnúmero de cosas, de imprevistos, que tú vas a tener que gastarlo entonces en otras cosas peores. Eso es una verdad. La Biblia dice en Malaquías, ¿verdad? ¿Qué cosa? Que hay maldición para aquel que no es fiel, cumple las ordenanzas de Dios, ¿verdad? Sí. Lo que el pastor decía es una gran verdad. Sí. Hermanos, con la bendición de Dios, un centavo Queda protegido. es mucho, Sí. pero sin la bendición de Dios, 1000, 1.000.000, se hace nada. Lo que viene con bendición queda, permanece. Lo que es sin bendición se acaba, se va, se esfuma. Y para esto tenemos que ser fieles con Dios, para que Dios, ¿verdad?, sea siempre fiel con nosotros. Así que los motivos, los animo, hermanos, oyentes, a que seamos fieles. Este principio, esta ordenanza de Dios no ha sido abolida, este principio sigue. Y aquellos que están viviendo esa experiencia de fe, de fidelidad, de amor, pueden dar testimonio, ¿verdad?, de las bendiciones que Dios nos da. Seamos fieles a Dios al devolver nuestros diezmos. Seamos fieles a Dios a tener una ofrenda generosa de gratitud al Señor, y el Señor va a derramar bendiciones hasta que sobreabunda. Pastor dice, entonces, si yo soy fiel a Dios, ¿no va a pasar dificultades? ¿No va a pasar tribulación? ¿No va a pasar pruebas? Sí, podemos pasar. Pero las pruebas que vienen cuando usted es fiel a Dios es porque Dios quiere en usted hacer un hombre o una mujer más fuerte, más poderoso, más fiel. Quiere transformarlo a la imagen de Jesucristo. Preocúpese cuando usted no es fiel con Dios. Y cuando vienen las pruebas, esas no son pruebas de Dios. Esas son pruebas por la consecuencia del pecado. Y eso es terrible. Pero cuando usted es fiel a Dios, como fue Job fiel a Dios, Dios al final le dio el doble de lo que tuvo. Sí. Dios quiere que podamos ser fieles al Señor en todo tiempo, pase lo que pase, cueste lo que cueste, porque reconocemos en Él el Dios creador, el Dios que nos sustenta, el Dios que nos salva en la persona de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Pastor, el Señor dice claramente que le entreguemos nuestra carga a Él. Amén. Toda esa carga que tengamos de corazón, principalmente, corazón duro, entregárselo a Él. Él abrir las puertas de su corazón, que Él entrará a su corazón completamente. Siempre le he dicho, el corazón de Dios es demasiado grande. Y cuando Él dice, entrégame mis cargas, que yo las sostendré, hay que entregársela a Él. A veces no la entregamos, hacemos lo que queremos, y a veces cometemos el error. Y decimos, Señor, ¿por qué me pasó esto? Sí, es verdad. Preguntamos muchas veces por qué me pasó, para qué me pasó. Hay que mirar la razón, la causa. Pero hermanos, mientras uno está en obediencia a Dios y a sus mandatos, pase lo que pase, Él nos sostendrá. Amén. Y si Él permite cosas, hay un propósito. Amén. La preocupación tiene que ser cuando me sucedan cosas y yo no estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo estoy siendo un hijo desobediente. Ahí hay problema, ahí hay preocupación. Pero mientras usted esté en estricta obediencia a sus mandatos, al Señor, que venga lo que venga, Jehová está siempre a nuestro lado. Dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová
acampa alrededor de los que le temen, de los que lo obedecen y los defienden. Amén, amén, eso es así. Manda Margarita, ¿se nos fue el tiempo ya? Qué Sí, rápido pasó el tiempo. Sí, hermano Eri, se nos fue el tiempo, pero este estudio, esta enseñanza Sí, muchas gracias, pastor. es muy importante. Gracias, pastor, por su presencia y por traernos deleitarnos en la palabra, porque entre más aprendemos, más obediente tenemos que ponernos a las cosas del Señor, ¿verdad? Porque hay muchos allá afuera que piensan que es a la iglesia que le están dando No. y no es a la iglesia. Tenemos que también que entender que el templo no se mantiene solo. El templo necesita gasto, porque estamos en un país que nada es gratis, todo hay que pagarlo, hay que suplirlo. Sí, Aún el templo sea propio, hay otros gastos. ¿Ve? claro que sí. Y yo siempre he visto eso, que cuando uno le fiel a Dios con los diezmos y las ofrendas, Dios es fiel con uno. Dios es fiel con uno, porque Él no nos pide nada. Todo lo que nosotros tenemos nos lo da por gracia, gracia inmerecidas, porque no fuimos merecedores de nada para recibir tanto. Amén. Y yo le doy gracias al Señor cada día por todo lo que Él ha hecho, hace y seguirá haciendo por todos aquellos que le somos fieles a Él. Amén. Amén. Nada, entonces nos despedimos. Jonathan, se nos fue el tiempo. Así mismo, hermano Eri, se nos fue el tiempo. Puede entregarme el próximo martes. ¿Sí? Exactamente. Un beso a mi madre, a mi padre en República Dominicana. Eri, el miércoles 44 de Springfield. Oh, tenemos culto el miércoles. Aquí En la principal. en la principal. 78 Liberty. Liberty. El viernes allá El y viernes sábado. allá. El sábado, sí. El sábado, sí. Bendiciones. Ok, bendiciones. Sí. Pastor, nos gustaría si nos puede despedir con una Sí, oración, claro. por favor. Vamos Sí, a claro que orar. Nuestro Dios y Padre, Señor, te damos gracias por tu Señor. amor, gracias por tus misericordias, Sí, por Señor tus Jesús. bendiciones. Aleluya. Gracias, Señor, porque estableciste este sistema de devolverte lo que te corresponde, porque así podemos obedecerte, porque así demostramos nuestra fidelidad a ti, así podemos decirte, Señor, lo cuanto que te amamos y que reconocemos que todo lo que hay en este mundo y todo lo que tenemos proviene de tus manos, que tú eres el dador de todo, que por ti estamos en esta tierra, por ti nos movemos, por ti comemos, por ti nos vestimos, y todo lo que hay y lo que somos se debe a ti. Por eso, cada vez que nos das tu bendición, permítenos, Señor, con tu ayuda, ser fieles y traer a devolverte esos diezmos a tu altar, a tu casa, a tu alfolí. Asimismo, Señor, danos un corazón agradecido para poder llegar a tu santuario, a tu casa, a tu templo, llevando una ofrenda de gratitud, una ofrenda de amor, una ofrenda que represente sacrificio, que pueda, Señor, tocar nuestro corazón, que nos pueda quebrantar, Señor, romper el orgullo, el yo, el egoísmo, y nos haga cristianos generosos, bondadosos, amorosos, desprendidos, Señor, porque todo lo que tú has establecido es para que nuestros caracteres sean transformados a la imagen de Cristo Jesús. Porque el cielo, Señor, dio todo, diste a Jesús que venga a morir por nuestros pecados, para convertirse en nuestra ofrenda pascual. Y hoy, al llevar nuestras ofrendas, Señor, queremos decirte muchas gracias, porque tú eres todo para nosotros. Muchas gracias porque tú moriste por nuestros pecados. Y muchas gracias, Jesús, porque vives y reinas para siempre. Decirte gracias, Señor, porque estás arriba en el santuario celestial, a la diestra de tu Padre, intercediendo por nosotros. Y gracias, Señor, porque en tu palabra nos prometes que un día volverás a esta tierra a buscarnos. Y, Señor, por favor, permite que ese día sea pronto y que cuando venga esa mañana gloriosa podamos todos levantarnos para darte la bienvenida y decir: nuestro Dios, nuestro Padre, le hemos esperado y Él nos salvará. Gracias por hacernos tus fieles mayordomos, Señor.
Esta noche acompáñanos, protégenos, guárdanos, cuida a nuestros hermanos, a nuestros amigos, en todas partes que nos escuchan. Señor, dales tu bendición, bendice sus trabajos, bendice sus negocios, y que en todo momento reconozcan en ti el Dios, dueño y creador de todo. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre glorioso, bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, aleluya. Bueno, mis hermanos, bendiciones. Gracias por estar ahí conectados en esta emisora Jesús La Vida FM. Amén. Gracias, pastor, una vez más por estar compartiendo con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Sí, nos despedimos. Será entonces hasta el próximo martes, mis queridos oyentes. Sigan ahí escuchando la programación de esta emisora Jesús La Vida FM. Si no tienen la aplicación, descárguenla. Descarga nuestra aplicación exclusiva. Entra a tu dispositivo y busca jesuselavidafm.com y conéctate con nosotros. Amén. ¿Y qué somos? Nosotros somos Familia del Reino. Aleluya, bendiciones.